Bien, hola a todos. Para nuestra sesión de hoy, elegí este tema que es como el stack tecnológico de los smart contracts. Básicamente, ¿de qué se trata esta charla? Es a través de, o sea, es tratar de conocer como las distintas herramientas básicas necesarias para poder salir adelante con el desarrollo de smart contracts. Esto es, digamos, el resultado de mis estudios de estos últimos 3 meses. Así que, o sea, todavía tengo algunas, seguramente algunas lagunas que cubrir. Mucha de la información que está, algunas las he trabajado, otras simplemente he escuchado que esos son, otras cosas fueron investigaciones de última hora. Pero bueno, la idea es que tengan un primer acercamiento directo con el stack como tal, y luego, bueno, cada quien por su lado investiga y puede profundizar. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo va a estar estructurado esta presentación. He dividido y de alguna forma categorizado las herramientas en estos distintos bloques, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son los lenguajes que se utilizan, IDEs, más extensiones, eh, suites de desarrollo, nodos de Ethereum, oráculos, billeteras, almacenamiento y exploradores de bloques. Entonces, dentro de cada uno de estos tópicos, hay como distintas alternativas y distintas opciones que al final, con elegir uno de cada bloque, ya por lo menos tendrían como un stack completo, ¿no? Lo que en otros lenguajes de desarrollo diríamos, no sé, el stack MERN, que es creo que es Mongo, Express, React y Node, por ejemplo. Bueno, algo así aplica para Smart Contracts, ¿no? Tratar de ver cuáles son todas las herramientas que necesitamos como dominar o por lo menos tener un primer acercamiento. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de arrancar? Por mi parte no, está bien. Bien, seguimos entonces. Ok, hablemos de lenguajes y librerías. ¿Qué tenemos entonces? Un poco la estructura de cada lámina va a ser así, o sea, como los nombres, voy a explicar rápidamente y luego en la presentación, que se las comparto después, que dejo enlaces para cada una de los lenguajes o bien sea de las librerías. Entonces aquí están como todos los enlaces de todo lo que está aquí. Entonces, empecemos. Los lenguajes y librerías para desarrollar smart contracts en Ethereum, ¿no? O sea, obviamente para otros blockchain como Solana se utilizan otros lenguajes y así cada lenguaje tiene sus propios lenguajes. Pero entonces aquí nos vamos a enfocar es en Ethereum, que es lo que yo me he enfocado y que de alguna forma la gran parte de los desarrolladores de smart contracts trabajan sobre Ethereum, o por lo menos es por donde la gran mayoría empieza. Entonces, bueno, el lenguaje por excelencia con el que se desarrolla en Ethereum es Solidity, ¿ok? Y es un lenguaje bastante que nace como de JavaScript, tiene influencias de Python y creo que tiene por ahí influencias de Java también. Eh, la la principal librería que se utiliza para trabajar con contratos hechos en Solidity se llama OpenZeppelin, es una plataforma y tiene una gran cantidad de colección de contratos que tienen implementados ya muchas de las funcionalidades de los estándares que va sacando Ethereum. Hay otra que he estado revisando muy por encima, que es Moralis, que también es como una suite de herramientas y de no solo contratos, no solo mejores prácticas, tiene otras muchas cosas. Pero también sirve como una colección de contratos y librerías y funcionalidades adicionales para hacer más fácil el desarrollo y evitar cometer errores que bueno, ya otros han pasado. En otro lenguaje que se utiliza para desarrollar en Ethereum se llama Viper. No lo he trabajado, pero bueno, aparece en la documentación de Ethereum. En- para trabajar entonces también se necesita JavaScript y bueno, básicamente con Node.js, Ether.js, Web3.js
React.js, React.js, Web3 React. Esto básicamente es, bien sea porque las pruebas, las pruebas unitarias normalmente se hacen en JavaScript usando Mocha y Chai, eh, y porque hay una suite que veremos más adelante que se llama Hardhat. Entonces Hardhat está hecho sobre Node y luego, bueno, las pruebas que implementa van a utilizar este Ether. Eso por el lado del backend de los smart contracts. Luego, si quieres desarrollar frontend que se conecte a un nodo de Ethereum, vas a necesitar Web3.js, vas a necesitar React.js, Web3 React. Entonces, todo esto es como parte de lo que se espera que un desarrollador Ethereum o de smart contract conozca. Entonces, todo esto debe por lo menos estar en el stack. Luego también se puede desarrollar smart contracts con Python usando una librería que se llama Brownie. Aún no la he probado, pero bueno, aparece en varios lados de la documentación. Probablemente en poco tiempo voy a empezar a revisar, porque soy desarrollador Python y esto me debería ser más fácil después que lo agarre. Y luego para hacer testing utilizamos las librerías Mocha y Chai que son de JavaScript. Igual la implementación y el aprendizaje de esto es mucho más sencillo hacerlo a través de Hardhat, que es este enlace que está acá. Aparece como el tutorial de cómo implementar los testing. Y de fondo utiliza esto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, no, tenía dudas al Ajá. respecto de el lenguaje en el que se desarrolla para la blockchain Ethereum, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya me aclaraste en el contexto que JavaScript o sea, digamos que el compendio del lenguaje dentro de JavaScript es para pruebas unitarias, más que para el desarrollo de los smart contracts. Exacto, exacto. Un punto técnico aquí es que la máquina virtual de Ethereum, que se llama EVM o EVM, al final lo que lee es bytecodes, que es como lenguaje de máquina, ¿no? Entonces, estos lenguajes como Solidity, Viper o incluso Python con Brownie, simplemente son lenguajes de alto nivel que luego van a ser compilados y van a ser traducidos a bytecodes, que es lo que lee la máquina virtual de Ethereum. Entonces, en este caso, JavaScript no se usa, no conozco todavía ninguna librería que haga eso, pero es muy probable que más adelante salga alguna librería JavaScript que luego se compile y sea y, y eso lo lea las máquinas virtuales de Ethereum. Así que no hay ninguna limitante. Pero por ahora lo que usamos es JavaScript, tiene que ver con pruebas unitarias, tiene que ver con la parte del frontend, tiene que ver con cosas implementables en Hardhat. Es básicamente para lo que se usa JavaScript. Del resto es puro Solidity. Bueno, o Vale, Python o gracias. Viper, pues, pero Hardhat básicamente trabaja con Solidity. Bien, avanzamos. Ok, tenemos entonces IDs y extensions. Normalmente se empieza por uno que se llama Remix IDE, que es una interfaz web que permite hacer pruebas, incluso despliegues de smart contracts, bien sea la red principal de Ethereum o bien sea las redes de prueba, o incluso una versión local. Todo eso se puede hacer con Remix IDE. Solo lo único complicado es que no tiene como cosas de automatización, entonces se hace bastante difícil modificar algo y probarlo. Porque hay que replicar otra vez los permisos, todo el entorno, todo, digamos, el estado del contrato, hay que replicarlo y, y eso toma bastante tiempo. Entonces Remix IDE es solo como para probar algo bien específico que copies y pegues y que sea fácil de probar y ver si funciona. Ya después de ahí entramos entonces a usar VS Code, que cuando estamos trabajando con Hardhat, entonces podemos correr pruebas automatizadas, podemos correr pruebas unitarias y eso, bueno, hace muchísimo más rápido el probar todo, volver a desplegar el contrato, volver a cargar los estados y las variables y todo y probar lo que sea. Hace mucho más sencillo. Las extensiones que yo uso más que todo es una que se llama Solidity, que es la que activa como todo la capacidad del IntelliSense
de cualquier cosa hecha en Solidity. Y otra que se llama Mocha Sidebar, que lo que permite es reconocer que tienes unas pruebas unitarias hechas en Mocha, y entonces te permite usar el componente de pruebas unitarias de Visual Studio Code y poder correr pruebas desde allí. Entonces, esas son hasta ahora las dos que yo uso, además de, por supuesto, las otras típicas del desarrollo, que si Rainbow Brackets y qué sé yo. Bueno, ya cada quien tiene su lista de plugins que usen Visual Studio Code. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, bueno, a ver, tengo entendido con Remix solamente para empezar que no deja guardado ninguna sesión de usuario, o sea, no es que tengo allí un historial para poder hacer las pruebas, simplemente es una interfaz de prueba Ujú. que permite ejecutar de alguna manera todo el proceso por el que pasa un smart contract antes de ponerlo en ejecución en una red verdadera. En mi práctica lo hice así. Visual Studio Code no lo he utilizado para esto, pero puedo desarrollar smart contracts con Solidity, estas extensiones que recomiendas y replicar, digamos, el mismo escenario que tengo con Remix y hacerlo más verdadero. Sí, menos visual, mucho más que llaman programático. Se necesita siempre desarrollar scripts, en el caso de Visual Studio Code. Y hay algo intermedio que utilizas es, bueno, como la suite como Truffle, como Hardhat, ya es para trabajar con Visual Studio Code. No vas a tener botoncitos, no vas a tener campitos, todo lo vas a tener que hacer a través de pruebas unitarias o a través de una interacción a través de una consola si levantas un nodo. Eh, pero al final, como es programático y puedes desarrollar como unos scripts con las pruebas unitarias, ya simplemente correr 50 pruebas te toma 10 segundos, y si quieres hacer una nueva prueba, la diseñas, la escribes, la prueba 51, y luego vas a volver a probar la 50, ahora más la 5, más la 1, hace 51, y en 20 segundos, 30 segundos haces lo mismo que si quisieras hacer las 51 pruebas en Remix e IDE te tardarías un día. Entonces, sí, o sea, todo lo que puedes hacer en Remix IDE lo puedes hacer en Visual Studio Code, eso y más. Igual, puedes probar, puedes hacer pruebas internas, puedes hacer despliegues a las redes de prueba, puedes hacer despliegues a las redes, a la red principal de Ethereum, todo eso lo puedes hacer. Incluso con un enfoque programático, ¿no? Donde guardas unas credenciales en archivos de estos .env, para que igual con tus commits hacia Git, cosas que no puedes hacer en Remix. No puedes hacer un Git commit y subirlo a algún repositorio. En cambio, si lo tienes en tu Visual Studio Code, todo el flujo de desarrollo lo manejas allí. Entonces, sí, la respuesta corta es sí. En Visual Studio Code puedes hacer todo o más de lo que puedes hacer en Remix IDE. Ok, y a este entorno le agregarías entonces una vamos a decir, un truffle o un hard hat para hacerlo completo, para poder crear la red de la blockchain de pruebas y la red local, digamos. Sí, sí, o sea, todo lo que tú me dijiste que viste, que Truffle, Ganache, Ok, Drizzle, bueno, en este caso Truffle y Ganache, todo eso lo puedes reemplazar por Hardhat. perfecto. Pero aún así, todos esos son componentes afuera de Visual Studio Code. Ah, que lo puedes ejecutar desde Visual Studio Code, sí. Pero aún así siguen siendo componentes, son scripts que son externos a Visual Studio Code. O sea, aquí no estamos hablando de, o sea, es como otro componente, o sea, cómo editas. Y bueno, y además que esto es Remix, cuando hablaba de Remix IDE lo está hablando como editor de código, ¿no? Pero porque Remix IDE sí sería como, además de editor de código, va a tener no sé qué el nodo local, y además va a tener capacidad para hacer despliegue, o sea, y hace muchas más cosas que simple editor. Entonces, de hecho, Remix IDE lo puse más adelante, creo que lo puse más adelante también como alternativa a Hardhat y a Truffle. Gracias. Pero digamos, son como dos enfoques un poquito distintos, pero al final, o sea, los principiantes están con Remix IDE y los más expertos están con Visual Studio Code. Eso te lo garantizo. Y Remix IDE queda como para las pruebas rápidas, sencillas, simples.
Bueno, seguimos. Suites de desarrollo. Ok, cuando hablamos de suite de desarrollo es que precisamente tiene librerías, tiene como scripts que facilitan, tienen como comandos o scripts que crean boilerplates o digamos ejemplos básicos. Además, bueno, corren pruebas unitarias y además, bueno, permiten como hacer despliegues locales, despliegues a testnet, a la mainnet también. Entonces ahí es donde entra Hardhat, Truffle Suite y también está DAppTools. Truffle Suite internamente es lo que tiene todo eso, Ganache, Drizzle y tiene otras y el propio Truffle que es como uno de los componentes. Eh, por lo que entiendo, Truffle ya va como de salida y Hardhat ha ganado muchísimo terreno y Truffle está perdiendo terreno allí. DAppTools parece que es mucho más poderoso, pero mucho más complicado de empezar. Y parece que ha perdido también bastante popularidad. Pero bueno, ahí estas, yo conozco estas tres alternativas, deben haber más, pero de primera pongo la que estoy usando y la que me parece que está por todos lados y que es la que todos los, no sé, es la más conocida, la más usada y probablemente va a seguir siendo así. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, yo nada más he usado Truffle, utilizando NPM y algunas que otras librerías que son como tres o cuatro necesarias. Eh, no sé cómo se instala Hardhat, si también con comandos NPM, tipo Ujú, global o local, ujú, tipo un proyecto normal, ujú. pero con Truffle me pareció que era, como lo vi, era bastante intuitivo. Ahora me falta probar Hardhat, a ver qué tan flexible es. Ah, porque además Truffle tiene también una interfaz gráfica, o sea, es intermedia. Tiene interfaz gráfica, interfaz de consola. Entonces como intermedia. Y Hardhat, no, pues no sé, no la conozco. No, Hardhat no tiene interfaz gráfica, pero me parece que hace muy bien su trabajo y es mucho más intuitiva y más rápida de aprender. Ok, la tengo en Y sí, cuenta. sí. Bueno, Gracias. no recuerdo si en Truffle había el tema de las pruebas unitarias, pero en Hardhat de una vez están y es bastante, bastante bueno. Ok. Ok. A ver, ¿qué más tenemos? Nodos de Ethereum. Otro concepto y plataforma que tienes que aprender son los nodos de Ethereum. Cuando vayan más adelante a aprender un poco más de Ethereum, van a ver que, o sea, Ethereum no es como una página web que vas y te conectas, ¿no? No hay una API de Ethereum. Lo que hay son nodos. Entonces hay como la primera forma que tienes para conectarte a un nodo de Ethereum es que montes tu propio nodo y te conectes a la red. Y entonces, bueno, a través de ese nodo lo puedes comunicar con otros. Entonces, como no todo desarrollador va a estar montando su nodo Ethereum propio para poder desarrollar, cosas que casi ninguno hace, existen como infraestructura como servicio, existen unos nodos de Ethereum en un estilo de infraestructura como servicio, que te ofrecen una API y te ofrecen un token y entonces tú te conectas, o sea, tu cliente, de alguna forma tu cliente Ethereum lo conectas contra esa API y entonces si tú le mandas como las transacciones, se las mandas a esta API y a este nodo como tal, que está como público, entre comillas, y entonces este nodo se encarga de enviarlo a la red. Entonces sirve como una especie de pasarela, de gateway. Entonces tienes que conocer por lo menos Alchemy e Infura, son los dos que yo he trabajado. Básicamente eh, eso, tienes que pedir tu token del API, tienes que anotarlo y eso lo vas a usar en tu script de deploy y seguramente lo vas a necesitar también en tu frontend. Eh, entonces, este es como otro componente que aunque no es demasiado técnico, estos nodos o estas plataformas como tal, que al final son nodos, tienen como otros servicios que te pueden registrar cuántas veces se ha llamado a ese nodo y te da como unas analíticas también adicionales si pagas. Tiene como unos servicios pagos también. Eh, y creo que también eso tendrías como que pagar unos servicios premium si quieres soportar no sé cuántas peticiones.
algo así. Tienen unos paquetes premium, por lo tanto, cuando ya vayas a trabajar más formalmente, tienes que saber exactamente qué capacidades te dan estos nodos. O bueno, puedes montar el tuyo propio o buscar otras alternativas. Pero esto tiene como sus truquitos y uno tiene como plataforma, uno tiene que ver qué ofrecen y no nada más quedarse con lo más básico que es obtener el token y ya. Entonces, bueno, eso por ahí. ¿Alguna duda aquí? No, Bien. confusiones, pero no dudas. Bueno, pero confusiones como cuáles. No, no, es solamente eso, pues como que los nodos son como la nueva forma de conexión para poder obtener datos, supongo. O sea, no conozco ese concepto, realmente todavía no he llegado No. hasta No, ahí. acuérdate que en Ethereum, y bueno, blockchain en general, pero en este caso Ethereum es como una gran computadora descentralizada, ¿sí? Que reparte procesamiento entre los millones de nodos que hay en el mundo, ¿ok? No hay un servidor central, no hay una página web, no hay una API donde tú digas voy a entrar a ethereum.com y voy a agarrar el token y la API para mandarle peticiones a ese endpoint. Eso no existe de manera centralizada. Entonces, la mayoría de los equipos están como distribuidos en una red P2P, así como funciona BitTorrent. ¿Sí? Tú a BitTorrent Ujú. no vas y te conectas a un equipo, tú no, tú tienes un nodo y ese nodo se comunica por ciertos protocolos y logra intercambiar información con otros nodos. Entonces, la primera forma con la que tú te puedes comunicar un nodo de Ethereum a la red, a la máquina virtual de Ethereum, que es esta gran computadora descentralizada, es creando tu propio nodo. Pero crear tu propio nodo implica tener un equipito más o menos decente, unos cuantos gigas de una base de datos, una base y tiene su complejidad técnica. Montar nada más el nodo para poder hablar. Imagínate que para poder descargar un BitTorrent tuvieras que montar un mega servidor con un sistema operativo, con una cosa, y unas claves y unas vainas, nada más para poder descargarte un archivo BitTorrent. Pasa que BitTorrent descargas una aplicacióncita, descargas un archivo y ya, mágicamente funciona. Con Ethereum es más complicado. Entonces, como es tan complicado montar un nodo propio, salieron estos servicios que, que crearon los nodos y crearon una API que permite a otros conectarse y usar su nodo. ¿Lo ves? Es como, Entiendo, sí, me queda un poco más claro, sí. es como si fuera un nodo público. O sea, puedes montar el tuyo, pero estos son nodos públicos y como infraestructura tienen planes pagos y tienes cosas y tienes ciertas restricciones Ok, donde si quieres el plan premium, no sé exactamente cuáles son los beneficios, tendrás que pagar. Pero para hacer las pruebas y esto es gratuito. Y tiene, por supuesto, eso sí, una limitante de cuántas peticiones le puedes hacer a esa API. Pero es eso, es una capa. Es una capa que estas plataformas le montaron sobre sus nodos. gracias. ¿Ok? Bien. Ok, otro concepto interesante, los oráculos. ¿Qué son los oráculos? A ver, una cosa interesante de la máquina virtual de Ethereum y los blockchain como tal es que los blockchain no se comunican de adentro hacia afuera, se comunican solo de afuera hacia adentro. Es decir, tú le mandas una transacción, mandas una transacción a la red y bueno, y los equipos procesan la transacción y guardan eso en la blockchain. Ok, pero no hay operaciones en donde digamos que desde adentro de la máquina virtual vayan a consultar a cosas afuera. O sea, tú en Ethereum no puedes consultar una API, por ejemplo. O sea, en tu smart contract no puedes decir, bueno, y vas a consultar esta API y me vas a traer el precio del Bitcoin. Eso no se hace de esa forma. O sea, no se puede hacer. Otra de las cosas que no se puede hacer, no puedes generar números aleatorios, porque la máquina virtual de Ethereum y las blockchains son deterministas. No existe el número aleatorio. Entonces, eso tiene, digamos, entonces no puedes hacer operaciones de tipo una lotería y que la cosa sea aleatoria, no, sería muy fácil bueno, no tan fácil, pero sí es posible hackear y saber cuál es el próximo número que te va a tocar porque es determinista. Y se pueden replicar los estados y sabiendo, o sea, es como decir, tengo la variable A, la variable C y la variable D, y tú sabes que cuando multipliques estos tres, cuando esos tengan ese valor, siempre te va a dar, o sea, cuando multipliques 2 por 3 por 2 eso es 12 entonces siempre te va a dar 12, ¿sí? Entonces, de esa forma trabaja los datos en la blockchain.
Si siempre que haya un 2 si siempre que haya un 3 y haya un 2 siempre te va a dar 12. Entonces, siempre que X cosa esté este timestamp con este dato, entonces es muy fácil. Como es dato que está público, la gente puede ver, probarlo localmente, luego ver cuál va a ser el dato que va a salir. Entonces no existe tampoco la aleatoriedad. Entonces, bueno, hay ciertas operaciones como consultar data, también consultar data del exterior. No hay forma que un contrato, un smart contract, pueda consultar algo, eso, que te digo, una API allá afuera, para saber cómo está la temperatura. No, no hay manera. Lo más que puede hacer es alguien desde afuera envía una transacción a ese contrato y almacena desde afuera, ¿no? Y le dice, bueno, mira, actualiza la información de la temperatura hoy, pero es alguien desde afuera que está haciendo una petición hacia adentro, ¿no? Y no al revés. No es la smart contract que está ahí un programa corriendo y consulta hacia afuera. No, eso no sucede de esa forma. Si lo ves, más o menos la limitante que tiene el smart contracts. Bueno, sí, algo. Sí. O sea, imagínatelo como una base de datos, ¿no? Una base de datos que no tiene acceso de adentro hacia afuera. La única forma es de afuera hacia adentro. Entonces, para que la base de datos tenga información desde afuera, tiene que alguien enviarla, ¿sí? No es la base de datos que va a preguntar. Entonces, velo de esa perspectiva. Entonces, desde esa lógica, existen servicios que le llaman oráculos. El más popular, que al menos que yo conozco, se llama Chainlink. Todavía no sé muy bien cómo es que funciona, pero lo que sé es que como que te registras a un servicio. O sea, además, este Chainlink está como de una forma descentralizada. Por ejemplo, tú quieres saber el precio del Bitcoin, hay como 500 proveedores del precio de Bitcoin y hacen un consenso y guardan un solo dato. Ok, el precio de Bitcoin a las 5:38 de la tarde del miércoles 15 de febrero era tanto. Entonces se ponen de acuerdo y queda ese dato guardado allí. Entonces y de paso actualizan eso también. Ah, bueno, y eso sí eso sí se puede consumir como que entre smart contracts. Sí se puede, después que eso está guardado en smart contracts, otro smart contract sí lo puede consultar. Eso sí se puede hacer, consultar entre estados, entre smart contracts. Entonces, este Chainlink tiene esa forma, como de lograr un consenso para que no sea cualquier dato, sino que el dato en el que llegaron, se pusieron de acuerdo la mayoría. Entonces, de esa forma, tiene como un catálogo de servicios con la temperatura por ciudad, los precios de stocks, precios de criptos, e incluso otras cosas que, bueno, quién sabe. O sea, hay como una lista de servicios a las que puedes consultar y que están en un. Bueno, a ver si entendí. Ujú. Entonces los oráculos son como, digamos, servicios que se conectan de alguna manera a algún protocolo, no sé, directamente a las blockchain que le entregan información. Entonces yo en vez de solicitar información a la blockchain, o sea, porque no la entrega, es que se inyecta algo así, como que entiendo, se inyecta información, más no sale. No, no, ok, no, o sea, no, O no sea, es tanto. como que el oráculo, Un oráculo es una blockchain también, ok, ¿sí? Con pero es data que como no. intermediaria, es como intermediaria para entregar información. Algo O así, sea, exacto, ella exacto. tiene ella es como vamos a decir, un backup de información. Ni mucho, no, 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 no lo veas como un backup. Velo como una base de datos, sí, una base de datos intermedia Ok, que tiene una forma descentralizada de obtener información del exterior, ok. ¿sí? Esa forma descentralizada es que para un solo dato, para poder escribir un solo dato, así sea como la temperatura de Montevideo a esta hora, se tuvieron que haber puesto de acuerdo 500 equipos que están consultando distintos servicios o al mismo servicio y entre todos dice, ok, 490 de los 500 dijimos que la temperatura de hoy es 30 grados. Ok, se escribe ese dato en la cadena de bloques de Chainlink. Entonces, Ok. y obviamente tiene que seguramente estar en la red de Ethereum. Entonces, de esa forma, al ya el dato está dentro de un smart contract, otro smart contract puede consultar ese dato. Entonces, lo interesante de aquí es la forma cómo se ponen de acuerdo
los nodos de Chainlink para decidir cuál dato es el verdadero. Y luego ese dato se convierte como una especie de autoridad. Es como decir en la lotería, como es que no sé, el registro civil, la cosa, la autoridad. La autoridad dice que el dato es 30, punto. Porque pasó por todos unos mecanismos de verificación y de consenso. Y nadie puede venir a decir que era 29. A lo mejor salieron 10 que dijeron que eran 29, pero como la mayoría dijo que era 30, se escribió en la blockchain, se escribió el número 30. ¿Ves? Entonces, Chainlink ofrece como toda esta forma de consenso, lo escribe en un smart contract y ese ahora smart contract queda disponible a otros smart contracts. ¿Sí? Ok, ok, sí. Ok, pero el principio sigue siendo el mismo. De afuera, los nodos se ponen de acuerdo y después escriben en la blockchain. Después que escribieron en la blockchain, eso es lo que es. Bien. Ok. Y bueno, entonces los demás básicamente hacen básicamente lo mismo. Deben tener algunas diferencias y eso, pero bueno, hay como algunas, o sea, cada uno tendrá sus propias implementaciones. No conozco muy bien, sí he estudiado un poco el de Chainlink, pero los otros no. Pero este tema de los oráculos es clave. Tarde o temprano tienes que saber usar los oráculos porque necesitas aleatoriedad, por ejemplo. Necesitas eso, o cosas como, ¿cuál es el próximo NFT que te va a generar? Voy a mintear un nuevo NFT. Entonces, si no tienes un componente de aleatoriedad basado en un oráculo, es fácil determinar cuál es el próximo NFT que te toca. Y cuál va a ser de que el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y puedes hacer como una deducción de los próximos millón de NFTs con precisión. Pero si utilizas Chainlink para que te dé un número aleatorio, entonces, eh, o el oráculo para que te dé un número aleatorio, ahí sí estás incorporando ese componente de aleatoriedad que no depende de tu smart contract. Entonces ahí es la parte interesante. Entonces eso para poder consultar data del exterior también va a necesitar los oráculos. Esto es clave, esto es clave. Si no, hasta que no domines los oráculos, vas a seguir haciendo son como proyecticos de juguete. Entonces para que lo tengas presente. Casi nunca se aborda esto, pero bueno, no, sí, en todos lados lo he estado escuchando el tema de los oráculos, sobre todo cuando tiene que ver con aleatoriedad. Bien, ¿alguna pregunta aquí? No, gracias. Ok. Bien, wallets, algo sencillo, creo que lo has visto. Igual tienes que aprender a usar tus wallets, conectarlas, saber cómo extraer las llaves públicas, las llaves privadas, las direcciones, tienes que saber cómo hacer transacciones con ellas. O sea, es como esa parte de UX, de hecho, que te la da las wallets. Tienes que saber usarlas. Hay algunas que son como multi-red, que es Token Pocket, por ejemplo. Permite guardar EOS, Bitcoin, Ethereum, cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces, esto, aunque no sea un componente demasiado técnico, sí requiere como ese tiempo que tienes que dedicarle a ver cómo se usa, qué información te da, qué opciones tiene, cómo crear cuentas nuevas, qué redes soporta, ese tipo de cosas. Sí, se aprenden en un día, pero tarde, o sea, pero tienes que saberlo bien. ¿Alguna pregunta al respecto? No, está bien, gracias. Ok. Ajá. Storage. El storage, esto es también otra cosa, que es que hay cierta información, bien sea porque es muy pesado, bien sea porque, no sé, o sea, porque es información que es como anidada o recursiva, o sea, una carpeta con archivos, con otras carpetas. O sea, es como la blockchain no está muy dada para almacenar archivos como tal. Está diseñada para almacenar como datos. En forma de eso, de un string, de representaciones de llave valor, variable, es como una base de datos, ¿no? Variable, o eso, columna y registro o valor. Entonces,
la blockchain como que almacena, o por lo menos los smart contracts almacenan datos con cierta estructura. Pero entonces hay unas formas descentralizadas que se están usando mucho para almacenar archivos o almacenar carpetas, incluso carpetas con archivos, o incluso sistemas completos. Incluso uno de los componentes de la descentralización es poder descentralizar tu frontend. Entonces tú puedes tranquilamente empaquetar, hacer un build de, por ejemplo, un proyecto React.js y hacer un build de todo el JavaScript, subirlo a alguna de estas plataformas y entonces em, esto va a estar como descentralizado. No hay un servidor que lo controle, no hay como una forma de un dominio que puedan tumbar. Estos sistemas de storage, creo que bueno, casi todos funcionan a través del protocolo IPFS, pero bueno, no estoy completamente seguro. Yo he visto este IPFS y Piñata, que también es muy parecido, que es bastante interesante, porque es que, digamos, los archivos los subes como a un nodo, pero ese nodo genera un índice que todos los demás nodos conocen. Entonces, eh, y creo que como que también se replica. Pero bueno, el punto es que llegarle a ese nodo, le puedes llegar por A o le puedes llegar por Z o le puedes llegar, si tienes muchos caminos para llegarle, y, y la URL como tal es como una URL de protocolo. Entonces no hay un servidor de dominio, no hay un servidor de AWS donde estén los archivos, no. Están como en una blockchain de forma descentralizada. Bueno, de hecho no es una blockchain, pero está de una forma descentralizada. Tiene algunas desventajas como que IPFS no puedes garantizar que siempre va a estar disponible el archivo, pero creo que sí se replica. Hay cosas que todavía no entiendo, pero bueno, uno de los componentes para descentralizar eso es que tus archivos estén en algún Google Storage descentralizado. Eh, y bueno, básicamente eso no creo que no sé si cuesta dinero, no sé si cuesta algún token, alguna cosa, creo que Filecoin sí. Eh, pero lo cierto es, existen los storage descentralizados y es como el otro componente de la descentralización en una aplicación Web3, que no es solamente descentralizar el backend en un smart contract en Ethereum, por ejemplo, también el frontend lo puedes subir a uno de estos storage descentralizados y ya, y eso queda allí por toda la eternidad, bueno, casi que por toda la eternidad, eh, y es incensurable, es inmutable, eh, y bueno, digamos, es el otro componente de descentralización. ¿Alguna, alguna pregunta hasta aquí, de este punto? No, va bien, gracias. Bueno, bien. Ok. Y por último tenemos los exploradores de bloques, que más o menos como son las wallets, por ejemplo, no es algo que técnicamente tú tengas que desarrollar, sino que tienes que saber usar. Tienes que saber buscar un bloque en específico, ver de qué cuenta a qué cuenta, si se transfirió valor como tal, tokens, Ethereum, lo que sea, qué contrato fue llamado, qué método fue ejecutado, ese tipo de cosas, cuántos Ethereum, cuántos Bitcoins se transfirieron en esa transacción. Entonces, eh, conocer los Block Explorer es importante, incluso cuando haces un despliegue, ver si realmente el despliegue cumplió con su cometido y está realmente en la red o no está. Y poder, bueno, consultar datos adicionales o ver data histórica, ¿no? A veces ver la evolución de un mismo contrato. Es como código medio técnico allí que tienes que leer, pero lo haces a través de una interfaz amigable y bueno, y puedes ver. Incluso si vas a blockchain.com, por ejemplo, ves cómo se está moviendo la red de Ethereum en tiempo real, cómo se está moviendo la red de blockchain en tiempo real. Y hay otras. Entonces, de los Block Explorer es parte como del stack que tienes que conocer. No es técnicamente, no es algo como que necesites para desarrollar, pero sí como a veces para consulta rápida de algún bloque en específico, de un contrato en específico. Y es típico que cuando despliegas un contrato, o cuando alguien te da la dirección de un contrato, tú vas al Block Explorer y lo ves y antes de hacer nada de código, ves si el Block Explorer que te dice, ves qué métodos tienes disponibles, ves si hay una validación del contrato inteligente, ese tipo de cosas, ¿no? Em,
Entonces, bueno, te invito a que por lo menos de cada uno de estos bloques que vimos, le eches una revisada por lo menos al primero de los tópicos. O sea, casi que el primero de cada lista es como el más usado, o por lo menos el que yo he conocido y que he visto que más se usa. Entonces no tienes que revisarlos todos. Con que domines por lo menos uno de cada tópico que vimos, ya tienes como el control del stack. Y bueno, eso. ¿Tienes alguna pregunta? Ya no tengo más láminas. Así que aquí queda mi presentación. Bueno, gracias. Yo, la verdad, a partir de los oráculos, Storm y ahora los Block Explorer, no tenía conocimiento hacia alguno. Y bueno, esto es como que el stack necesario o digamos, la caja de herramientas para poder desarrollar o sea, aplicaciones descentralizadas. Entonces, bueno, está bueno tener como que esta compilación de información, de herramientas para irlas profundizando. Y bueno, eso es lo que voy a hacer, seguir tu recomendación. Bueno, eso, lo importante es que después de haber escuchado eso por primera vez, la segunda vez se hace como más familiar y entonces ya luego lo vas agarrando. Pero bueno, esto es un poco yo consolidando también mis conocimientos. Bueno, Buenísimo, gracias. voy a parar la grabación y bueno, chao a todos.